En los años 80, Marvel y sus lectores cumplían ya casi 2 décadas juntos, empezando con historias campis en los años 60, historias un poquito más serias en los años 70, y relatos más violentos, oscuros y complejos en los 80, donde, afortunadamente, contaban con excelentes creativos, quienes, por ejemplo, veían las virtudes de historias pasadas y lograban reciclarlas de una forma creativa para los estándares de esa época. Tal es el caso, por ejemplo, del Green Goblin, quien supo ser el némesis del Hombre Araña en sus primeros años y que falleció de forma trágica en la recordada muerte de Gwen Stacy, empalado con su propio deslizador. Bueno, para el año 83, Roger Stern decide traer el concepto de vuelta en la forma del Hobgoblin, este personaje de predominancia del color naranja en contraposición con el verde, justamente, cuyo principal atractivo en sus muchas primeras apariciones, podríamos decir que casi fue el antagonista principal de Spider-Man durante esa década, era justamente no saber quién carajo era. Desde ya Stern sabía quién iba a ser y fue tirando pequeñas pistas muy sutiles que iban a culminar con una gran revelación en algún momento, pero como ya saben, en las IPs de las editoriales los creativos son rotativos y siempre cuando bajan las ventas o cuando hay algún tipo de roce o pasa algo, los mueven de un lugar a otros y la vida continúa. En este caso, los creativos que vinieron después decidieron llevar al Hobgoblin en una dirección totalmente diferente, resultando ser Ned Leeds la verdadera identidad. Concretamente, Ned Leeds, para quien no sea lector de los cómics de Spider-Man, porque prácticamente no ha hecho aparición en otros formatos, era un miembro del diario El Clarín que justamente pocos números atrás se había casado con Betty Brant, la eterna secretaria de JJ Jameson. Bueno, en una entrevista en el extranjero es emboscado por unos mercenarios, quienes lo masacran, y es Peter quien encuentra su cuerpo sin vida y que tiene que darle la triste noticia a todos sus amigos, especialmente a su viuda, sumando otro granito de arena a su eterna culpa por no poder salvar absolutamente a todos. Al poco tiempo, dado que el personaje había sido tan popular, teníamos a un personaje llamado Jason McDale, que había tomado la identidad de Jack O'Lantern, el cual era a todas luces una suerte de Hobgoblin de AliExpress, llevando una calabaza en su cabeza, recordando a esas historias de Halloween tan tradicionales en Estados Unidos y partes de Europa. Bueno, una vez que en teoría el duende deja de ser un problema, decide tomar su identidad, ganando su lugar entre las pandillas de Nueva York que por esos años estaban constantemente en guerra. Por ejemplo, tenemos el caso de Kingpin contra la Rosa, entre muchos otros. Tiempo después, y por medio de un retcon, cosa que en los cómics es el pan de todo día, nos enteraríamos que Roderick Kingsley, que era un personaje muy chiquitito de la época de Stern, que era el modista de Mary Jane. Recordemos que Mary Jane es modelo, por lo tanto se la veía cada tanto trabajando. Y teníamos a este personaje que, en mi opinión, me daba que era un viejo gay, que tenía como un pequeño halo de misterio, pero era tan irrelevante que realmente nadie le dio demasiada importancia. Bueno, en teoría este iba a ser el Hobgoblin original, y cuando Stern tiene la oportunidad de retomar el personaje, se nos revela que es él. Y quedaría retroactivamente como el Goblin de toda la vida, habiendo sido inculpado Ned Leeds por medio de un lavaje de cerebro, recurso que siempre tiran los guionistas cuando no saben cómo acomodar algo. Por varios años, quizás los peores años de Spider-Man, que son hacia finales de los 90 y ese principio de los 2000, ese breve principio de los 2000, en realidad hasta que Straczynski viene y lo agarra y lo vuelve a llevar a viejas glorias. Tramo que, por supuesto, cubrí en esta serie, que si quieren pueden ir a buscarlo. Él quedaría como el duende principal, sin demasiados saltos. Después tenemos otra época que me gusta bastante a mí, que es la de Dan Slott, al cargo de los títulos arácnidos, ya más para este lado, digamos, en la década de los 2010, donde el hermano de Roderick, llamado Daniel Kingsley, se haría cargo del personaje y es humillantemente derrotado y asesinado por Phil Ulrich. Si ustedes recuerdan, Phil Ulrich era
ese duende verde bueno que había aparecido brevemente en una maxiserie de 12 números durante los años 90 y que, a que no adivinan, también cubrí en este canal en otro video, así que si tienen ganas, pueden ir a verlo. Seguramente se los voy a recomendar al final de este para que lo puedan disfrutar. Bueno, Phil Urich, que inicialmente había sido un héroe, el único duende heroico hasta ese punto, y que después en la colección de los Runaways fue deviniendo en una suerte de villano. Acá directamente se corona como un villano, como un psicópata. Elección que la verdad no comparto, porque me parecía más interesante tenerlo como la excepción, como el duende bueno en lugar de que sea un duende más. Que por cierto hubo bastantes, por ejemplo estaba el Demogoblin, que era un duende que había surgido a partir de los eventos de Inferno, esa historia de los X-Men, de Madeline Pure. O por ejemplo teníamos a Harry Osborn, que había caído bajo la influencia del padre, o al psiquiatra de Harry Osborn, que por algún motivo también se había convertido en el Green Goblin. Entonces habíamos tenido ya muchos Goblins. Me parecía mucho más interesante ver a Phil Urich como un héroe, o un intento de héroe, o un antihéroe, lo que quieran, que sea otro loco homicidio ya. Pero bueno, a Dan Slott le pareció, por alguna razón, buena idea convertirlo a él en el Hobgoblin, y sería este personaje durante la mayor parte de su run quien llevaría la capucha naranja hasta la aparición de Norman Osborn de vuelta como el Duende Verde, convirtiendo a Phil en el Goblin Knight, identidad que si no me equivoco mantiene hasta el día de hoy. Igualmente acá hay un punto de giro bastante interesante, y es que Roderick, a pesar de no ser el Hobgoblin por mucho tiempo, siguió tras las obras teniendo una suerte de pyme donde administraba identidades de villanos que de repente habían desaparecido, habían fallecido, etc. Y los alquilaba. O sea, tenían una suerte de alquiler de identidades. Como una franquicia, ahí está. Como una ¿vieron tipo McDonald's? Que la gente en los países que no son Estados Unidos contrata la franquicia de McDonald's. Bueno, él hacía eso con los villanos. De hecho, al Hobgoblin se lo había alquilado al hermano. Y cuando el hermano fallece, entra ahí en conflicto con su reemplazo. Eventualmente volviendo tiempo después. Hasta que, por lo menos hasta donde tengo constancia, ya que después de la partida de Slott me dejó de interesar un poquito los cómics de Spider-Man. Toda la etapa de Spencer y todo eso ya no me gustó. Así que no le di mucho seguimiento. Pero hasta donde tenía, sé que Roderick Kingsley había vuelto a ser él el duende, apoyando bastante esta noción que se había instaurado con retrocontinuidad de que él siempre había sido el duende original. Así que bueno, este fue un poquito el misterio del duende resuelto. La verdad que para aquel que no sea muy fanático de Spider-Man es de lo más confuso. En mi caso en particular les tengo que reconocer que encima toda la etapa donde él se convierte como una suerte de villano estelar, como les dije, fue uno de los principales enemigos de Spider-Man en los 80, había estado totalmente carente en mi colección hasta que casualmente en la época de la pandemia Salvat sacó una colección dedicada al Hombre Araña que, además de editar cosas que ya tenía muy vistas, también sacó buen material de los 60, 70 y 80. Entonces aproveché esta colección, no la compré toda, pero sí compré lo que me faltaba. Y una buena cantidad de los libros estaban enfocados en el Hobgoblin, o sea que ahí pude finalmente saber más de este personaje. Y así les pude traer este video. Ojalá les haya servido, espero que haya quedado claro. Si quieren lo vuelvo a nombrar, me hice una listita para no marearme. Primero tenemos, la primera revelación es Ned Leeds, quien finalmente resulta ser simplemente un cebo. Después tenemos a Jason Masodel, que es, antes era Jack O'Lantern, que era este personaje que usaba una calabaza en la cabeza, que después vuelve a ser Jack O'Lantern. Que por un tiempo, por un tema de marca y respeto, para figurar dentro de las mafias neoyorquinas, se hacía pasar por el Hobgoblin. Después teníamos a Roderick Kingsley, que inicialmente había sido presentado como un modista irrelevante, resulta que era él. Supongo que el tema de que era modista tenía que ver también con que se hacía el traje. Imagino que por ahí venía y la teatralidad, porque dije, era un poco amanerado en sus primeras apariciones. Supongo que vendría por ese lado. Esto después se corrige en un retcon, o sea, es uno de los pocos casos donde un retcon hizo justicia en lugar de tirar algo de los pelos. O sea, volvió a instaurar algo que inicialmente estaba planteado para que sea así. Después teníamos a Daniel Kingsley, que era el hermano gemelo de Roderick, que ahí lo de los hermanos gemelos a mí mucha gracia nunca me hace. Y finalmente teníamos a Phil Urich, que era el ex duende heroico de los 90, que durante un periodo de villanía se convirtió en el Hobgoblin. Espero que les haya gustado, me gustaría leer sus comentarios, por
por supuesto, con este personaje, cuál fue su experiencia, qué piensan, les gusta más que el Duende Verde, les gusta menos, de todas las versiones que leí tienen alguna favorita, tenían alguna confusión arrastrada hasta que vieron este video y vieron la luz. Pónganme todos los comentarios y ya saben, si el video les gustó, les voy a pedir un merecidísimo like. Y si lo pudieran compartir para que más gente también sepa quién corno es el Hobgoblin, estaría buenísimo. Finalmente, si es tu primer video en Papelopoulos, te voy a invitar a que te suscribas. Así podés ver el resto de episodios que componen esta hermosa serie que he decidido llamar Cómics en el Recuerdo. Hasta la próxima.